Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida a esta cita dominical en debate abierto, este encuentro con la información, el análisis, las diferentes corrientes de opinión. Esta es la agenda que le proponemos. Promesas políticas, oiga, lluvia de promesas en este momento, pero ¿de verdad nuestra plata da para tanto? Felipe Chapman es economista, con él analizaremos este tema. Vamos a hacer un diagnóstico, un balance de esta primera semana de audiencias en el caso New Business. Harry Díaz, ex magistrado de la Corte, nos acompañará. La descentralización, la piñata. Apareció una explicación tibia por ahí sobre el uso de estos dineros suyos y míos. Vamos al análisis y al debate. Narciso Machuca, de la Asociación de Municipios, nos acompañará, al igual que Ernesto Cedeño. La semana política con sus altas, sus bajas, búsqueda de firmas por los independientes, las campañas en los diferentes partidos. Lo más importante lo ponemos en perspectiva con Roberto Ruiz Díaz y Walkiria Chandler. Y un tema permanente para cerrar, del que no apartamos la mirada: Caja de Seguro Social. Sigue la crisis. Jorge Nicoló es consultor y estará con nosotros. Don Danilo Toro, ¿qué tal? Buen día. Buen día, don Hugo, buen día. Esa es la agenda de hoy, ¿qué le parece? Bueno, decía el señor Bill Clinton en su campaña política, es la economía, estúpido. Es la economía. Y salvo uno de los temas, todos los demás tienen que ver con economía. Mi abuela tenía un principio básico. Ella decía, uno se arropa hasta donde la manta dé. Eso implicaba que me compraban unas zapatillas gallitos, cabezonas y feas, pero no teníamos para más. Don Felipe Chapman, buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes acá, Danilo y Hugo. Usted es economista y yo me pregunto, don Felipe, al escuchar... No todos somos perfectos. Al escuchar tantas promesas, yo me digo, oiga, ¿la manta dará para cubrirnos tanto? Por supuesto que no, y no es un caso nada más de Panamá, es un caso de todos los países del mundo. Por eso se llama la asignación de los recursos escasos. Ahora bien, cuando escucho tren, por ejemplo, digo, ¿será posible con la economía que tenemos actualmente, un nivel de endeudamiento, problema de la caja, que va a arrastrar parte del presupuesto, etcétera? ¿Un megaproyecto como ese será posible? Excelente pregunta. Yo haría un ejercicio. Lo primero es, estamos nosotros tres aquí en esta mesa y veo que allá nos acompañan tres jóvenes detrás de las cámaras, y si a cada uno lo encierran en un cuarto, haga la lista de los 100 proyectos que usted cree que son más importantes para el país. Le garantizo que la lista va a ser diferente. Lo que significa es que todos podríamos hacer una lista, una carta al Niño Dios de muchísimos proyectos por realizar en el país. ¿Cómo se prioriza? ¿Cómo se escoge? ¿Los decide una persona arbitrariamente? No, si lo hacemos en una fórmula de un Estado de Derecho, de un sistema democrático, de un sistema realmente responsable, uno hace un análisis de cuánto nos cuesta y qué beneficio da eso al país, de una lista de todos los proyectos de inversión que quisiéramos realizar. Y en función de eso uno toma las decisiones. Si lo que nos va a costar nos va a rendir más beneficios al país que la inversión que tenemos que realizar. Y doy un ejemplo nada más. Recuerden el referéndum del Canal. Se nos presentó, pero muchísima información, entre los cuales había un análisis de cuánto costaba y cuánto se estimaba que podía ser el beneficio. Y con eso todos pudimos tomar la decisión, debidamente informados, de ir a las urnas y decidir si queríamos o no tomar ese riesgo de inversión en función del análisis previsto. Y algunos panameños votaron que sí, la mayoría, y otros, en su pleno derecho, votaron que no. Así es como debe funcionar. Obviamente no vamos a someter todos los proyectos de inversión a referéndum. Que eso iba. Usted me está diciendo que hay que proponer referéndum para las megaobras. En lo absoluto. Di un ejemplo estrictamente para limitarme a que se hizo un ejercicio responsable de medir cuánto nos costaba esa inversión y cuándo podía rendir, que dicho sea de paso, el rendimiento ha sido mayor a lo esperado.
y en función de eso debe tomar las decisiones el Consejo de Gabinete y cuando aplica, si aplica el caso, otros órganos del Estado. Ahora, lo primero que se me queda es que las promesas usted las compara con una cartita al niño Dios. Bueno, la cartita al niño Dios la podemos hacer nosotros los votantes. El que las promueve está haciendo una cartita al niño Dios para esa persona acceder al poder, acceder a la presidencia. No, realmente son dos objetivos distintos. Son dos cartitas con propósitos distintos. Así es. Don Danilo. Bueno, a mí me llama la atención, antes de entrar a la parte económica, la parte política, ¿no? Que quien propone este proyecto... Perdón que te interrumpa, ahí refiriéndonos a la campaña de Bill Clinton con George Bush Sr., Exacto. que fue la campaña de ¿qué? ¿Del 89 o del 92? Exacto, hasta Del el 92, cuando Bill Clinton asciende como en su primera presidencia. Le decía, periodo, como sí. tú decías, es la economía estúpido. Así es. En Panamá, hoy en día las elecciones del 24 son al revés, es la política. Lo que está en juego no es la economía, lo que está en juego es la institucionalidad Así es. jurídica y política del país que eventualmente va a tener un impacto en la calidad de vida de todos nosotros. Es decir, en la medida que deterioremos esa política institucional, nos van a meter la mano en el bolsillo a todos. Es decir, ese que me está viendo va a tener menos dinero disponible para él, para su hogar, para su familia. Así de sencillo. Don Danilo. Así, y me llama la atención que quien propone esto precisamente es nada menos que el archiopositor, enemigo, adversario de quien originalmente lo planteó. Así que pedir prestado un proyecto como este para una situación tan compleja. Disculpe que lo interrumpa allí, pero es que se están peleando la paternidad de una idea que ni siquiera es de los dos, porque ese que usted dice, le salió Blandón y le dice, no, la idea es de nosotros, yo lo propuse en la campaña pasada. O sea, no han puesto ni el primer clavo ni el primer riel y ya se están peleando la paternidad Pero, de algo que pensó Belisario Porras en su momento. Pero Disculpe. no importa quién lo esté proponiendo, ese no es el punto. El punto es esa inversión versus otras inversiones. Por ejemplo, ¿qué le conviene más al país? ¿Hacer esa inversión o invertir masivamente, por ejemplo, en caminos de penetración para que la gente en el campo pueda sacar sus productos y los niños acceder a educación y a servicios de salud? Por dar un ejemplo. Es decir, tenemos que sopesar, los recursos no son infinitos y tenemos que sopesar, ese dólar lo invertimos en un tren o lo invertimos en que quien produce pueda sacar sus productos y venderlos, por dar un ejemplo. O en un verdadero ejercicio de inversión en desarrollo urbano. Porque yo le pregunto a usted, ¿cuánto impacta en la economía la vida, porque es literalmente la vida que se le va a los panameños dentro de un transporte? O sea, si tuviéramos que medir en dólares y centavos el tiempo que la gente pasa tratando de moverse 2 kilómetros en las áreas urbanas de Panamá. Tal vez no me he explicado. Yo no estoy diciendo que el transporte público no sea un problema. Es más, si yo hago una lista de los problemas más serios y los retos más importantes que tiene el país, está transporte, sin lugar a duda. Pero también está salud, también está medicamentos, también está educación, también está seguridad y la lista sigue. O sea, hay varias cosas. Exacto. Dentro de esa lista prioritarias. Está el agua, por dar un ejemplo. Agua. Está la seguridad social. Está la seguridad social, está la inconfiabilidad y el costo de la electricidad. Hay varios. Pero mucho de sigue eso... siendo sigue siendo importante, sin lugar a duda. Pero entonces yo priorizo qué es más importante, que la gente acceda a medicamentos plenamente y quienes no están en el seguro social puedan pagarlo por ello en el mercado privado, o que puedas recibir servicios de salud, o que puedas tener agua. Ahora, ¿qué es más importante para usted, un tren o tener agua? Tan sencillo como eso. Ahora, la matriz de pensamiento con la que arranca este programa, con la que Hugo lo plantea, yo la quiero llevar un poco a esta pregunta. ¿Panamá recoge suficientes impuestos como para plantearse megaproyectos en estos momentos, o Panamá definitivamente no puede plantearse proyectos, olvidémonos de proyectos en salud, educación, que requiere proyectos, otros tipos de proyectos de obras públicas? O sea, ¿cómo están las expectativas reales de un gobierno con respecto a lo que está recogiendo Panamá? Nuestra dependencia todavía va a seguir siendo mirando al lado de los créditos, a la búsqueda de crédito, a ver cuánto conseguimos por alguna fórmula de pedir prestado a un banco o hacer otros mecanismos financieros que nos permitan tener ganancias que no vengan por la vía de recoger dineros de parte de los ciudadanos por la dinámica fiscal.
Hugo, ¿cuántos programas tenemos para responderle a Danilo? Primero, yo empezaría por mirar el bosque, es decir, los ingresos totales del gobierno y después examinaría la fuente. Tú estás apuntando a una de las fuentes de ingreso. ¿A qué me refiero? De cada dólar que recibe el gobierno central, 25 centavos vienen del canal. Y al canal, por ejemplo, regresando al agua, tomamos la decisión de no hacer más embalses y el canal se está quedando sin agua. Y eventualmente, y consumimos hoy en día el doble de la cantidad de agua cuando se hizo al consumo humano, mucho por desperdicio, dicho sea de paso, y por pérdida, pero no queremos darle más agua al canal, que es una fuente importantísima de ingresos. Ahora vamos a otra 25%, imagínese. De ahí vamos a otra fuente de ingresos, impuestos, que son los impuestos a la renta que paga el asalariado, que paga el independiente que presenta una declaración de renta, que pagan las empresas. Además de eso está el ITBMS que todos pagamos y una lista larga de otros impuestos. Ese rubro, si lo comparamos una métrica con el resto del mundo, y es más, si lo comparamos con América Latina, estamos en el grupo de países que tiene un ingreso de impuestos más bajo versus países que lo tienen más alto como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica. Todos esos que mencioné tienen un nivel más alto versus el tamaño de su economía. La otra fuente de ingreso o de financiamiento que tenemos son los préstamos. Bueno, no los préstamos, es el financiamiento primordialmente que viene a través de la emisión de deuda en los mercados internacionales, que hoy en día estamos en el punto más alto que hemos tenido desde los años 90 o inicios de este siglo, y con tasas de interés supremamente más altas. Es decir, el mundo que estamos viendo hoy en día es diferente al mundo de 2010, al mundo de 2000, desde un punto de vista de limitación financiera más similar a lo que veíamos a mediados de los 90. Muy distinto. No vamos a regresar a la bonanza del 2010. No, y fíjese en un detalle. Perdón, salvo que querramos endeudar hasta las zapatillas. ¿Y podemos? A nuestros hijos y a nuestros... ¿Y podemos? Siempre que haya alguien dispuesto a financiarnos, por supuesto que sí, pero cada vez nos va a costar más. Por supuesto que sí. Como decía el filósofo Cantinflas, ahí la está el detalle. preocupación no es que no nos vayan a prestar, es si vamos a ser responsables con esa administración de la deuda que adquirimos. Fíjese que cuando hablamos de los megaproyectos, porque hablamos aquí del tren nada más, pero hay un festival de megaproyectos, y usted hablaba del tema costo-beneficio, tal vez no nos han hablado voy a ser inocente en la siguiente pregunta. Tal vez no nos han hablado a los ciudadanos de costo-beneficio, pero tal vez esos políticos que están presentando todo esto sí han hecho ellos el balance costo-beneficio. ¿Usted cree que ellos han hecho el examen ese? No sé, y sería injusto yo emitir esa opinión, no tengo la menor idea. Pero mi siguiente pregunta decía, ¿por qué nadie nos promete, por ejemplo, realmente hacer cambios fundamentales? Vamos a atacar la pobreza y el desempleo, pero ¿queremos hacerlo de forma permanente o darte ingreso por 1 año, 2 años o 3 años y que después desaparezca? Si te quiero dar ingresos a largo plazo es ¿por qué no invierto en educación? ¿Por qué no invierto realmente y por qué no apuesto que Panamá sea el país con los índices académicos más altos de América Latina? ¿Por qué no nos prometen eso? Que tengamos la relación médicos, enfermeras más altos por pacientes en América Latina y brindemos el mejor servicio. ¿Por qué nadie nos habla de que garantizar que hayan medicamentos en el Seguro Social y en el Ministerio de Salud y en el mercado privado, que haya más suficiente competencia para que hayan medicamentos más baratos? ¿Por qué no nos hablan de eso? Lo que realmente mejoraría materialmente de forma a mediano plazo y a largo plazo la calidad de vida de todos los panameños. Y no nos engañen simplemente con decirnos, te voy a regalar un poco de plata por un par de años. ¿Qué pasa después? Es problema tuyo. Ahora, aquí la estrategia sería, y trato de interpretar un poquito, leer a los políticos cuando hacen estas promesas, los que están haciendo este tipo de promesas, es construyo megaobras, reactivo la economía y por consecuencia viene todo esto que usted está diciendo, sacar a la gente de la pobreza, etcétera, repitiendo el ejemplo de lo que hizo Estados Unidos en los años 30. Sí, la diferencia es que en Estados Unidos si estás involucrado en casos de corrupción como lo ha habido aquí, bueno, y ha habido muchísimos casos en la justicia que la justicia nos ha fallado en ese sentido, no ha esclarecido lo que ha sucedido. En Estados Unidos pagas las cuentas, es decir, en Estados Unidos hay corrupción, sí, definitivamente, pero si te agarran en la corrupción, pagas las consecuencias. En Panamá no. Y creo que hoy hay un panfleto insertado en la prensa del señor Alba donde dice el crimen paga en Panamá.
Y lo dice, pero clarísimo, clarísimo. Entonces, resulta ser que todas estas mega obras, fíjense que ha sido tradicionalmente, o lo que hemos visto en la última década, que se ha prestado más a corrupción invertir en mega obras que no sabemos si las necesitamos o no, versus invertir iguales cantidades de dinero en educación, en salud y en agua, en otras cosas que realmente, primero que es mucho más difícil que sean sometidos a problemas de corrupción. Simplemente dejo eso para que no... Y además tienen mayor beneficio para la calidad de vida. Fíjese que dentro de todo el esquema de nuestros ingresos hay un elemento que de pronto deja un vacío, un hueco, y es lo que va a representar la crisis de la Caja de Seguro Social. El IBM y el de maternidad, que también está al borde del abismo. El tema es, si unimos todas las fuentes de ingresos y le sumamos ese vacío que parece que vamos a tener con el IBM, ¿con qué se va a encontrar el próximo gobierno? Y quiero hacer una comparación sencilla, vamos, para todavía ser más claro en lo que le quiero preguntar. En el 2010 subió un gobierno que tenía todas las condiciones para que este país pasara lo que pasó. O sea, ya estaba dando lo que era la ampliación del canal, teníamos grado de calificación de inversión, o sea, podíamos endeudarnos hasta el cielo, en fin, etcétera. Había una posibilidad de cosecha, de cosechar lo que se había sembrado. ¿Qué cosechará el próximo gobierno con estas condiciones económicas actuales y sumándole la crisis de la Caja? Sencillo. Primero, el gobierno no se va a quedar sin financiamiento y siempre, como comenté anteriormente, va a tener suficientes recursos para pagar los salarios, para hacer esas inversiones. Eso no me preocupa. La diferencia, y a veces olvidamos, por cada dólar que gasta el gobierno o el Estado en inversión y en consumo o gasto de operar, en el sector privado gasta 5 veces más, tanto en consumo como en inversión. Inversión incluye invertir en vivienda, desde toda la inversión en maquinaria y equipo, en una empresa, lo que queramos. Es decir, lo que mueve la economía de este país es la inversión y el consumo privado. Pero para que ello se dé, tiene que haber las señales de mercado que generen la confianza. ¿Cuáles serían esas señales de mercado? Esas señales de mercado significa estabilidad, respeto al Estado de Derecho. Lo que decía política. Exactamente, lo que decía La que malla era, política. que era la política, que es muy diferente al 2009. En el 2009 sí había un sentimiento de gran optimismo en términos de creer que ahora la gente está preocupada de que puede Panamá regresar a un ambiente hostil como Nicaragua, como Venezuela. Y eso me refiero no solamente al gran empresario local y extranjero que invierte en el país, sino también al consumidor que dice, voy a arriesgar mis ahorros en comprar una casa nueva, en comprar un automóvil nuevo. O sea, eso está en la psiquis del ser humano al tomar esas decisiones, que es lo que mueve la economía y que le pone dinero al bolsillo a los ciudadanos. Para no cerrar pesimistas, déjeme algo de esperanza para cerrar ya esa musiquita significa que se nos acabó. Todo eso es reparable. Todo es reparable. Y eso es todo eso atendible, pero queda en las manos del votante. La reparación tiene si lo quiere atender o no atender. Al final, nosotros somos los grandes reparadores. Gracias, don Felipe, por habernos acompañado. Así iniciamos debate abierto este domingo. Tenemos que hablar sobre el hecho que de pronto ha concitado mayor interés en la semana, la audiencia del caso New Business. Haremos un balance en segundos nada más con Harry Díaz. Ponemos la lupa sobre audiencia caso New Business, primera semana. Harry Díaz, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, nos acompaña. Don Harry, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Don Harry, ¿qué le ha dejado esta primera semana de audiencia a usted? Bueno, lo que todo el mundo esperaba, lo usual, las excusas de enfermedad, tratar de, con artimaña, los abogados, de dilatar el proceso. Pero como lo hemos planteado anteriormente, la juez se ha portado excelentemente bien, tiene aplomo, tiene conocimiento y eso le da esperanzas a que haya un juicio determinado en derecho, que es lo más fundamental aquí ahora. ¿Usted siente que hay un caso robusto o que la defensa ya ha sembrado las dudas razonables suficientes para lograr el objetivo que está buscando la defensa? Mire, lo poco que he visto y se ha escuchado en los medios,
a ustedes es precisamente que hay un caudal probatorio donde no deja dudas que Martinelli es el dueño de PASA y los mecanismos que se han estado dando para el traspaso de fondos que han venido de actividades ilícitas o de coimas. Entonces, esto todavía están más testigos todavía por interrogar, pero lo que vas a ver de la defensa siempre no solamente son las artimañas, sino el mismo elemento que utilizaron en el caso Pinchazo, empezar a decir, usted vio personalmente al señor Martinelli, por supuesto que nadie lo ve, pero se mandan en varios, se llaman por teléfono. Ese cuento que usaron con Pinchazos no les va a funcionar ahora, porque antes los jueces que tenían que ver el caso eran nombrados por Ayub Prado y respondía, y Ayub Prado siempre ha respondido a Martinelli. Ya Martinelli no controla la corte y por ende, y puedo decirlo, lo que ha manifestado la juez Valoisa es una independencia absoluta y siempre lo he dicho, hay que protegerla, porque estas personas desesperadas pueden recurrir a otros métodos y a esta señora juez hay que protegerla. Proteger a Valoisa, ¿qué alcances tiene esa frase suya? Incluso tomando en cuenta lo que pasó el primer día de audiencia, cuando apareció un abogado que era una expareja y qué sé yo, tratando de que se llegara a suspender la audiencia. Por supuesto, o que ella se declarara impedido y eso hubiera demorado mucho más el proceso. Afortunadamente se paró como debe ser, firme, rechazó ese tipo de solicitud de parte de la defensa, pero a eso vamos, es notorio, si tú no tienes nada que ocultar y siempre has dicho que eres inocente, deja que el proceso siga. Cuando una persona es inocente, quiere que se den todas y cada una de las pruebas para salir rápidamente del tema. Cuando no lo eres, entonces presentas todo tipo de problemas dilatorios y argucias legales, que es lo que estamos viendo aquí, lo hemos visto en todos los casos del señor Martinelli. Esto no es nada nuevo. Así que lo que sí es deprimente es ver a colegas que se prestan para este tipo de actuación. Mi abuela lo decía de una forma sencilla, el que no la debe no la teme. Don Danilo. Exacto. Buenos días, magistrado. Efectivamente, ¿no? Hay comportamientos que van desde lo vergonzoso a lo risible, a lo ridículo. Y en este caso me recordó incluso aquel argumento de la defensa del expresidente Castillo del Perú, que dijo que cuando trató de borrar al Congreso, de cerrar el Congreso peruano, adujo que a lo mejor estaba hechizado o bajo los efectos de alguna sustancia que lo hizo hacer esas cosas. Pero yo lo que quiero ir aquí es, no hay mecanismo para que en una sala de juicio los participantes se apeguen a un comportamiento un poco más serio o un poco más plegado al ortodoxo. ¿Tiene un juez para llamar al orden? ¿Tiene un juez la capacidad de llamar al orden tajantemente a los participantes? Por supuesto que lo hay. Y puedes poner multas, pero para estas personas las multas son irrisorias. Todo es dilación. Por ejemplo, los abogados acostumbramos a ir en sacado. Ves que algunos de ellos de la defensa no van en camisilla. Eso es como para provocar a la juez a hacerle un comentario, pero la juez no ha caído en ese tipo de artimañas, porque un abogado defensor debe demostrar el debido respeto hacia la corte y por eso tú ves que todos van en sacado. Pero hay algunos que no lo quieren hacer y siempre es para provocar la reacción del juez. Sí hay mecanismos, pero las multas son irrisorias. Entonces, estos casos que son de millones de dólares, si se va de fuera del contexto, pones multas y después, ¿qué tendrías que hacer? Sacar al abogado para que le nombren uno nuevo. Todo eso dilata el proceso. Por eso te digo que la juez ha mostrado firmeza, mucha paciencia, pero los abogados definitivamente, lo que pasa que en pantalla es vergonzoso, definitivamente lo es. Y a mí me molesta en sumo grado porque la gente no entiende, o más bien los colegas no entienden, que tu función legal es la de coadyuvar con la administración de justicia. No es sacar libre a un condenado, no es tratar de dilatar los procesos. Así que para mí todos esos abogados, definitivamente cada vez que vea actos dilatorios o que traten de
de sacar libre a una persona que es notoriamente culpable, entonces no tiene mi respeto. Eso es lamentable, pero todo esto son mecanismos que pueden ser mejorados en la ley, porque el Código Procesal Penal en muchas ocasiones es muy garantista. Ahora bien, usted hablaba del tema del control de la Corte, que usando su argumento, Ricardo Martinelli no lo tiene. Usted citó el caso Ayub Prado y demás hace algunos segundos. Pero la otra cara de la moneda es que él dice que la Corte primero la controlaba Varela y que ahora la controla el señor presidente vía el vicepresidente Gaby Carrizo. ¿Esa componenda de dos gobiernos contra él es algo real? ¿Usted lo ve como algo real? No, eso es totalmente falso. Déjeme explicarle algo. En 2016, ¿a razón de qué o qué influencias tuvo Varela para nombrar a Sedalice y Russo? Lo primero que hicieron Sedalice y Russo fue plegarse a Ayub Prado. Así que Varela nunca tuvo control de la Corte. La mantuvo Martinelli a través de Ayub Prado, Fábrega, de León. Los que se retiraron entraron entonces dos más que se plegaron al grupo de lo que yo siempre he llamado del lado oscuro de la fuerza, que es el grupo que siempre ha defendido a capa y espada en contra de derecho y de forma absurda a Martinelli en todos y cada uno de los procesos, en donde se los han incluso archivado, ¿okay? Sin tener que llegar a juicio. Casos que era evidentemente había que abrir un proceso, como el caso de Finquemecánica, que fue un caso que fue mucha discusión dentro de la Corte. Ahora bien, usted me habló de la época de Varela. De la época actual, ¿usted ve las manos del vicepresidente o del presidente moviendo los hilos contra el señor Martinelli? No lo puedo ver todavía porque efectivamente no han habido casos de perfil que hayan llegado directamente al pleno de la Corte. Esto, lo máximo que va a llegar, al menos que se establezcan algunos amparos, lo que tú quieras, va a llegar a la sala segunda, en casación. Don Danilo. Magistrado, cuando usted habló hace un momento se refirió a que usted veía con mucha claridad hacia dónde quería llevar, o sea, con qué sentido quería ir la defensa. Y habló de la experiencia del juicio anterior. Y sí, yo coincido con usted, es perceptible, fácilmente divisable hacia dónde quiere ir la defensa. Mi pregunta es, ¿hacia dónde quiere ir la Fiscalía? ¿Se ve alguna estrategia, algún sentido de la Fiscalía en este sentido? ¿Usted lo percibe como jurista que es? Pero claro, acuérdense que le tomó más de 6 o 7 años poder hacer, y que es el promedio. Me acuerdo que un magistrado, Ricardo Rodríguez, español, decía, para poder entender la maraña tienes que tomar 6, 7 años de investigación. 6, 7 años de investigación para estar más o menos claro de cómo se hicieron todos los tramullos que usan fundaciones, sociedades, y es en diferentes países. Entonces, no es fácil para la Fiscalía tener que armar un proceso complejo como el de New Business. Ya lo armaron, están claros de dónde llegaron estos fondos, y las personas que tuvieron intermediarios en este asunto, y esos son los testigos. ¿La ha visto usted preparada en estos días? ¿A la Fiscalía? ¿La ha visto preparada para eso? Bueno, está haciendo las preguntas que debe hacer. Yo no le veo mayor ciencia a esto, ¿no? Ahora, se trata de un caso que escuchaba a uno de los abogados de la defensa decir que esto es muy sencillo. Lo que no quieren es que el señor Martinelli corra en las próximas elecciones. ¿De verdad esa tesis usted le ve alguna raíz? Digo, esa es la excusa que siempre usan las personas que son culpables. Eso es así. Está tratando de decir que ahora me quieren achacar un expediente. No, señor, te están juzgando en derecho. Aquí se compró EPASA, tú eres el dueño, el 60 o el 70, lo que tú quieras, pero tú controlas EPASA, señor Martinelli. Entonces, ¿cómo llegaste a controlar EPASA? ¿Cómo eso llegó a tu control? Y lo que está demostrando es que son desviaciones de fondos de coimas de proyectos que eran del Estado. Entonces, hay otra pregunta que se han hecho, ¿y entonces qué pasa esto al final? Bueno, si se prueba que son producto de coimas de proyectos del Estado, eso se pagó en realidad con fondos del Estado. Así que tendría que pasar a manos del Estado. Oiga, en esa línea, ¿qué mensaje envía dentro del contexto de todo el proceso que ya algunos de los que han llegado a acuerdos con la Fiscalía hayan devuelto las acciones al Estado?
Bueno, es que eso es lo lógico, ¿no? Eso es lo lógico. Están tratando de limpiar cara y esos son de los famosos acuerdos que se hacen para agarrar a una persona que tiene mucho más, está más involucrada en el tema. Los Ahora, peces gordos. ahora, la lógica simple me indica a mí, quiero saber si esa es la lógica legal, la lógica simple me indica a mí que yo devuelvo esto porque lo que hice no es correcto. ¿Legalmente es así también? Así es, por supuesto. Eso es lo que es. Ok, yo te lo devuelvo y yo no quiero ir preso, pero en lo que sí no estoy de acuerdo con los acuerdos de PETA Ajá. es que no se les ponga un mínimo de prisión, porque entonces estamos hablando de que personas que saben que también fueron cómplices, entonces sencillamente, yo delato, devuelvo y no pasó nada. Pero no sabemos si lo que devolvió es lo que debía o si realmente eso es justicia, que haya un mínimo de compensación social por el daño que se causó. Entonces, en esos acuerdos yo no estoy, si los ponen en cero, yo no estoy de acuerdo con eso. Algo tienen que recibir de estar bajo prisión para que entiendan que esto no se debe estar haciendo. Que eso es precisamente el ejemplo. Sí. Yo te meto en la cárcel para que la gente vea que esto no es productivo. Hiciste esto, quedaste preso. Pero si hicieron esto y después me retracto, pido perdoncito y agarro y te devuelvo unas acciones y no pasa nada, entonces eso no es realmente un ejemplo para la sociedad. O sea, voy a ponerlo de otra forma. El devolver las acciones implica la aceptación de que se cometió un delito, para decirlo en forma simple. Por supuesto. Bien. Yo no le veo por qué yo tengo que devolver las acciones al Estado. Claro, ahí no hay vuelta de hoja, es lo que me dice la lógica sencilla. Esto era una propiedad de una familiaria que de repente pasó a manos de estos accionistas y yo le devuelvo al Estado porque yo estoy reconociendo no solamente que las acciones deben ser del Estado, sino que efectivamente fueron compradas con coimas. Eso es lo que hay que entender. Fueron compradas con coimas de contrataciones del Estado, donde el Estado le pagó al contratista y el contratista remitió una parte para la compra de Pasa y favorecer con esto a Martinelli y a los que sea que se favorecieron con la compra de Pasa. A su entender, ¿ve usted algún curso fijo del resultado de este juicio? Es decir, ¿cree usted que vaya a apelación alguna independientemente de cuál sea el resultado? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Si se puede salir dos cosas solamente, o culpable o no culpable. Inocente. Exacto. O inocente. Mi pregunta Eso es, no ¿ve de todas sí, maneras vale. que vaya a apelación por cualquiera de las partes? ¿Es culpable o inocente? Eso es lo que dice la ley. Pero bueno, si se declara inocente, estoy seguro que la fiscalía va a apelar. Y si se le declara culpable, por supuesto que todo el mundo sabe que se va a apelar también, ¿no? O sea que este es la primera parte ya de un futuro preestablecido, de un destino Es la visto primera claramente. parte. Y hay que estar claro porque yo veo que algunos abogados son muy positivos y yo me alegro, pero los tiempos son no son holgados, están muy ajustados para que haya, porque muchas veces me lo preguntan, haya una condena en firme. El artículo 180 de la Constitución, por algo de que usted me preguntó, don Hugo, sobre el tema de que es para que no corra, el artículo 180 de la Constitución señala que no podrá ser presidente, vicepresidente, quien haya sido condenado con privación de la libertad por 5 años por delito doloso o más en firme, es decir, ejecutoriado, no admite recurso alguno. Entonces, ahora, cuando finalmente salgas, que no sé cuánto tiempo va a tomar la parte de la evacuación de pruebas o la práctica de pruebas, y el fallo, porque la juez, como es un caso complejo, tiene 30 días para poder fallar, no sé cuánto tiempo se van a demorar, va a haber un fallo que debe ser notificado, el cual puede ser apelado, Tribunal Superior de Apelaciones, Tribunal Superior, y de ahí entonces, lo que sea que salga, digamos que fuera otra condena más, estamos asumiendo que fuera condena en primera instancia, en condena en segunda instancia, todavía le queda el recurso a los procesados de presentar una casación. Esto va a la sala segunda, perdón. Y en esa sala segunda, una vez que se recibe, hay que ver si se admite o no el recurso, si tiene errores de fondo o de forma, tienen que mandarse a corregir.
entonces hay que ver si se admite o no. Y si una vez se ha admitido, entonces hay que hacer la audiencia de casación y de ahí entonces proceder un fallo. Estamos hablando a 11 meses de las elecciones. Los tiempos de que se pueden hacer, se puede hacer, pero está realmente muy ajustado en el tiempo para que haya una sentencia en firme en contra de el señor Martinelli. En términos sencillos, ¿usted ve al señor Ricardo Martinelli corriendo para las elecciones independientemente de lo que pase en el caso New Business? No, es que depende de lo que pasa en el caso de New Business. Si a él lo condenan por más de 5 años, o ponte tú que no lo condenan por 5 años, lo condenan por 4, por decirte algo, pero lo inhabilitan para ocupar funciones públicas, él no podría correr, evidentemente. No, pero usted me está hablando de que habría apelaciones, etcétera. O sea, mientras eso está pasando, el tiempo electoral está en su curso. Claro, lo que estoy planteando es que el tiempo está ajustado, pero si la sentencia queda en firme, si la culpabilidad quedara en firme antes de las elecciones, él no puede correr. Ahora, hasta este momento, ¿se ha logrado acreditar que hay delito precedente, que hay blanqueo de capitales en efecto, en lo que usted ha podido escuchar y leer? Acuérdense que el blanqueo de capitales es un delito independiente, ¿ok? No tienes que probar exactamente que haya habido un blanqueo para que procedas con los delitos subsiguientes. Así que lo que quiero plantearte es que no soy conocedor de cómo va la materia al interno de ese proceso. Solo lo que he visto, igual que todos ustedes, y lo que es sentido común, como un ciudadano más, con un poco de conocimiento de derecho, pero definitivamente que todo va a depender de lo que se pruebe en este expediente sobre la transferencia de fondos de blanqueo de capitales. Punto. ¿A qué aspira usted, ya que se califica como un ciudadano más, a qué aspira usted como desenlace de este caso? Que se haga justicia. Para mí es notorio, es evidente. Todo el mundo sabe que pasa lo tiene Martinelli. ¿Okay? Todas las glosas, todo lo que... El periódico es utilizado, la crítica del Panamérica son utilizados para atacar adversarios. Yo soy frecuente objeto de las glosas de Martinelli en estos periódicos. Y cualquier persona que lo haya adversado, cualquier persona que se lo para firme, entonces son objeto de ataques de estos medios, así como de Nexti. Pero es evidente que hay un control de Martinelli. Ya lo está diciendo todo el mundo. Creo que en estos momentos salió alguna noticia de que había reconocido que sí él era accionista. Es que era algo que no puede ocultar, que el señor Martinelli es accionista y controla EPASA. Ahora, ¿cómo llegaste a controlar EPASA? ¿Dónde están los fondos, estos 43 millones que supuestamente sirvieron para pagarle a los dueños anteriores de EPASA? Ahí es donde está la fiscalía señalando, señor, es que Martinelli no los pagó. Todo vino en unas triangulaciones que salían de fondos de contratistas que obviamente habían sido señalados, es decir, o traspasas a una parte o te quedaste sin contrato. Así que esto es algo que hay que cambiar. En la medida que nosotros nos metamos presos a estos corruptos que hay en este país, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y hay otra cosa que quiero mencionar. A ver. Porque la gente dice, bueno, pero es que tienen que ponerlo a hacer fila, extracto sucesorio. No, espérense un momentito. Los casos, el derecho es sentido común como muchas cosas en la vida. Cuando tú tienes un caso de alto perfil, tú le tienes que dar prioridad absoluta. ¿Por qué? Porque no se trata de alguien que le robó 20 balboas a una persona y afectó a una persona. Estamos hablando de actos de alto perfil de corrupción que afecta a todo el Estado. Don Harry, sí. Siempre orientador escucharle. Gracias por acompañarnos este domingo en Debate Abierto. Este es un tema que seguirá en el tapete y el análisis. Gracias, que tenga buen día. Hasta luego. Harry Díaz, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Avanzamos, vamos a una pausa, don Danilo, y cuando estemos de vuelta, otro tema pendiente, descentralización, la piñata de la descentralización. La ponemos aquí bajo la lupa en Debate Abierto. Ya regresamos. La piñata de la descentralización en tiempos políticos. Vamos a hablar de este tema. Están con nosotros Narciso Machuca. Él es abogado. Su especialidad es el área municipalista. Es más, la Asociación de Alcaldes es uno de sus clientes, por poner un ejemplo, ¿no? Y también nos acompaña Ernesto Cedeño, quien está llevando la bandera de este caso ya hablado en Debate Abierto sobre este tema.
pero lo traemos precisamente porque conoce en detalle lo que está sucediendo, o quiere conocer en detalle lo que está sucediendo, no sé dónde ubicarlo. Gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. Bienvenidos. Quiero comenzar con la ruptura de silencio por parte de la de la Autoridad de Descentralización. El jueves envió un comunicado, 10 u 11 días después que estalló este escándalo. Primero explicar ese silencio tan largo, ¿qué explicación? Para después entrar en el detalle del pronunciamiento. Ese silencio prolongado respecto a este escándalo por parte de las autoridades, ¿qué mensaje le ha dejado a Ernesto Cedeño, por ejemplo? Feliz domingo, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Hay una máxima que reza que el que cae otorga. Yo creo que una de las debilidades que ha gravitado en la presente administración es la falta de rendición de cuenta efectiva en tiempo oportuno. Y me parece que eso, el comunicado que tú estás hablando, no sé si lo vas a leer, ha llegado de manera tardía y me parece a mí que indistintamente de la comunicación que tú has manifestado, las autoridades de control deben jugar su papel y debe uno ser más explícito sobre el uso de los recursos del Estado. En un país en donde campea lo que es la necesidad, el pueblo lo que quiere es solución y que se administren adecuadamente los recursos del Estado. Ese silencio de 10, 11 días que mantuvo el gobierno respecto a este tema, ¿qué mensaje envía para Narciso Machuca? Yo también lo veo tardío. Debieron salir de un primer momento a explicar que esto que está pasando ahora mismo no tiene que ver con la descentralización. Y te lo digo con claridad, los fondos de descentralización están bien establecidos en la ley y se dice cuáles son y de dónde proviene el recurso. Que me digan que están utilizando la vía de la autoridad de descentralización para llevar fondos a los municipios es otra cosa total y absolutamente diferente. Y yo creo que esto debieron haberlo aclarado el primer día que salió este comunicado de los medios de comunicación. ¿Usted tiene clara esa ecuación o coinciden con que esa es la ecuación? Se está usando la vía de la descentralización, pero no son dineros de la descentralización, dice el señor Bueno, Machuca. yo sería irresponsable si yo ratifico lo que está diciendo el abogado, porque falta la rendición de cuenta efectiva. Yo presenté una denuncia administrativa como también una denuncia penal electoral. Y la realidad que hasta el día de hoy no se me ha dado informe. Yo para poder aseverar lo que él está planteando, que no fueron por uso, etcétera, etcétera, la descentralización, pero sí por la autoridad de descentralización, yo tendría que ver los informes, analizar los informes para sacar un veredicto. Pero lo que sí es un hecho público y notorio, que ha salido a la luz pública, que se ha utilizado dinero del Estado en los gobiernos locales aparentemente para menesteres políticos, y eso está fuera de la norma, fuera de la Constitución y fuera de la ética. Así que yo no puedo compadecerme, adecuarme a lo que plantea él, porque no he visto el informe. ¿En qué se fundamenta usted? Bien, vamos a lo Para hecho. esa tesis, ¿no? Vamos a lo hecho. A ver. Es una tesis y está en la ley. La ley de descentralización, que es la ley 37 del 2009, establece dos únicos fondos que van dirigidos hacia la descentralización. Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales, que en todos los sistemas municipales se conoce como PIOP. $110,000 al año le dan a cada representante de corregimiento y a cada alcalde. Pero por otra vía también están los fondos del impuesto de bienes inmuebles, que se llama IBI. El grueso de la asistencia financiera a los municipios proviene del IBI. Y resulta ser que el IBI, vamos a ver el caso del municipio de Panamá, el 90% de esto es manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, tiene una cuenta especial que se llama cuenta CUT en nombre del municipio. Y cuando el municipio va a hacer uso de esa cuenta, el municipio gira todos sus instrumentos que tiene que pagar, los manda al MEF y el MEF entonces sirve como pagador. El municipio no ve un solo centavo de ese dinero. Decir que los fondos de descentralización se están usando en campaña política, yo creo que es un poquito irresponsable, porque ahí tenemos dos fuentes que son las principales que la ley establece y que la ley dice tienen su manual de procedimiento. Y para poder utilizar ese fondo en otra acción que no sea la que está establecida en la ley, tú tienes que modificar la ley y no puedes utilizarlo por otra vía. Que la autoridad haya servido de canal para eso es una cosa totalmente diferente. Que los fondos sean públicos, ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo, pero tú no me puedes decir que porque los fondos son públicos, me estás usando el canal de la descentralización. Son fondos de la descentralización porque la ley es clara en el sentido de decir cuáles son los fondos estipulados para esa acción. Señor Cedeño. Hay fondos evidentemente planteados como lo que usted está estableciendo aquí el abogado, pero lo que nosotros necesitamos, los mortales,
los ciudadanos es analizar el uso de los mismos, no lo que dice la norma. Pero eso es otra cosa, licenciado. Bueno, el uso de los mismos es lo que nosotros, es lo que el pueblo quiere, el uso de los mismos. Lo que es un hecho real, que ha salido en comunicaciones, que por lo menos preliminarmente más de 200 millones se intervinieron con la quiesencia de la Autoridad Nacional de Descentralización, si es con los fondos de la descentralización, si es que lo fondearon a la Autoridad de Descentralización, pero que ella participó es una realidad y usted lo ratificó en cuanto a autoridad. Así es correcto. Bien, pero yo tengo que manifestar lo siguiente, porque ha coincidido con el asunto de la autoridad. El artículo 25 del Código Ética, que aplica para la Autoridad Nacional de Descentralización y para todos los servidores, dice así en cuanto al uso adecuado de los bienes del Estado. El servidor público debe proteger y conceder los bienes del Estado, debe utilizar los que fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche, desproporcionamiento, desaprovechamiento y, cito, para terminar, tampoco puede emplearlo o permitir que otros lo hagan para fines políticos o particulares. Indistintamente, si vino del IBI, si vino de PIOF, si lo fondió el MEF, la autoridad, el ser viviente que está regentando, ha debido haber analizado el mismo, el destino que iba a tener el mismo y conforme a la ética obstaculizar si fuera el caso. Por un lado, eso es el punto de vista administrativo y por eso que le insté al procurador y le ha pedido rendición de cuentas tanto a él, al ministro de Economía y Finanzas, como usted planteó, en fin, y en base a la respuesta que da él, uno analizará si lleva eso a la jurisdicción penal. Pero también, es importante, tiene algo que hacer el fiscal general electoral, porque todo, el uso adecuado de los fondos, de donde sea, con consulta pública o no, se tiene que adecuar a lo que dice la Constitución. Pero aquí hay algo, licenciado. Es la realidad. Ahora me está cambiando la tesis el licenciado Cedeño. Estos no son fondos de descentralización. La ley establece cuáles son los dos. Usted y yo y todos los que estamos aquí, todos los panameños somos conscientes. Si tú utilizas fondos del Estado en alguna acción que no corresponde, en este caso, hay que investigarlo. Hay que hacer rendición de cuentas. Y en esto estamos claros todos. Pero decirme, investiguen los fondos de descentralización porque están usándolo en un proceso electoral, eso no es correcto. Que haya que hacer una rendición de cuentas, excelente. Todo aquel que haya recibido fondos del Estado tiene que saber cuál es su responsabilidad. No todos los representantes de corregimiento del país o aquellos que hayan recibido los fondos de descentralización o fondos adicionales por la vía de descentralización han utilizado tal vez mal el recurso. Aquellos que lo usaron indebidamente, que le caía el peso de la ley. Pero aquí tenemos que tener esto bien claro. ¿Cuáles son los fondos que dice la ley que son los que van dirigidos a la descentralización y cuáles son los fondos adicionales que se han canalizado por otra vía? Es que más allá de que sean fondos de la descentralización o no, estamos hablando de fondos públicos. Sí. Y creo que allí está el kit del asunto. Sí, claro pero hay sí. que hacer la diferencia. Sí, Tú no puedes bien. mezclar pera con Pero manzana. hecha la diferenciación, Lo que tú se no puedes necesita... mezclar los fondos. No, o sea, no. De alguna u otra manera, el destino de los fondos y la participación de la Autoridad Nacional de Descentralización es un hecho que ha salido a los medios de No, comunicación. eso sí, indudable. Bueno, y de eso estamos hablando. No nos circunscribamos eso sí, a lo que indudable. sale una noticia. Es la realización de, aparentemente, porque está en investigación, de uso de los haberes del Estado para menesteres políticos, que además de violentar, a mi criterio, el artículo 25 del Código de Ética, también el artículo que podría ser violentado, el 523 del Código Electoral y también la Constitución. Y es por eso que el pueblo necesita, además de la rendición de cuentas, que los entes de control jueguen su papel, porque aquí no estamos el adjetivo, el sustantivo, que si bien, se utilizó bien el Estado, entonces ¿dónde están los entes de control? Porque es una falta de respeto, que haya necesidad. Que vemos, ustedes han entrevistado al director del IDAN, dice, necesitamos platos para potabilizadoras, el pueblo comiéndose un cable, la gente protestando que no hay agua, y entonces, ¿cómo es posible, de ser veraces las informaciones, que más de $200 se hayan utilizado? 200 millones, no $200. Corrido, tiene toda la razón, más de $200 millones, por lo menos en ese momento de la noticia, y hay tanta necesidad. Entonces yo creo que debemos pasar el chip de la utilización presunta de más de 403 millones que hubo en quinquenios anteriores de lo que llamaban partidas circuitales. Se terminaron las partidas circuitales. Vemos estos fondos que de alguna u otra manera, al parecer, ha participado la Autoridad Nacional de Descentralización de donde sea. Entonces, alguien tiene que rendir cuenta, pero Claro. no se nos puede sacar Los la entes lengua. de control han No se jugado nos puede su sacar papel. la lengua. Mira, yo no sé, hay que preguntarle al director de la descentralización si ha jugado su No, juego. estoy hablando de Fiscalía Electoral, estoy hablando de Contraloría. ¿Han jugado su papel? Es que para poder sacar un recurso por parte de la Autoridad Nacional de Descentralización necesita tener el aval de la Contraloría.
Ningún fondo de esa vía puede salir por esa vía si Contraloría no lo refrenda. Y eso es importante, que hay que preguntarle al director de Y eso es descentralización. parte de lo que ha dicho el comunicado, que todo lo que ellos han movido ha tenido el No, pero control eso de- no puede ser eximiente. Sí. Mira, yo conozco procesos penales, A ver. Machuca, usted no me dejará mentir, donde hay gente de la Contraloría subiendo y bajando escaleras. Él no puede ser excepción que te diga que, bueno, hubo presupuesto, la Contraloría refrendó. No. Si tú, mira, cada uno tiene responsabilidad en un proceso. A mi criterio, tanto de la Autoridad Nacional de Descentralización, pues debe rendir cuentas, tanto el funcionario que fundió el Ministerio de Economía y Finanzas también, por eso que administrativamente se le está pidiendo cuenta, como también el que refrendó, porque es un hecho evidente. Sí. El Código Electoral prohíbe la dice, se sancionará con prisión el que utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado en beneficio o en contra de determinados precandidatos, candidatos o partidos políticos legalmente constituidos en formación. Eso es una realidad. Entonces, Está prohibido el uso hasta de forma velada, pero voy aquí no me vengan pero a voy más allá. plantear de que No, porque no. lo refrendó la Contraloría licenciado, o porque el Ministerio Es que aquí de hay- Economía, es todos que- deben responder. No, es que tenemos que partir de un hecho, y lo he mencionado en todo momento. Sí. Aquel que recibió fondos, ya sean de la descentralización o fuera de la descentralización, tiene que rendir cuentas. Y eso todo lo que está metido en la vida municipal saben que eso tiene que ser así. Ahora, ¿es Y suficiente? Si lo utilizaste mal, Sí. tiene que saber que tiene una responsabilidad. Es penal en suficiente esto. la explicación que ha dado la autoridad donde dice, primero, que está en el presupuesto, lo que ellos han utilizado. Y segundo, que se ha ejercido el control por parte, precisamente, y disculpe la redundancia, de Contraloría de la República. ¿Eso es suficiente para dejar este tema hasta allí? Es que hay una situación, Hugo. La ley establece, la misma ley municipal establece que la oficina de descentralización, antes existía gobierno local, eso Sí. desapareció. La oficina de descentralización es la que hace el enlace entre los municipios o los gobiernos locales con el Ejecutivo. Cualquier fondo que pase por hacia los municipios tiene que ser diligenciado por medio de la oficina de descentralización. Ellos son los que tienen que dar la explicación de para qué propósito se mandaba esos recursos. Lo cierto es que son recursos adicionales que se estaban enviando y ahora te digo una cosa, no todos los fondos que se manejan por la descentralización o por la autoridad de descentralización son fondos de la descentralización y eso tenemos que tenerlo bien absolutamente claro, porque seguir repitiendo son fondos de la descentralización cuando ya se explicó a todos que son dos fuentes que tienen los municipios para ello, es una situación equivocada. Es que la información que ha trascendido y que no ha sido explicada con claridad es, por ejemplo, usted hablaba del PIOS, que tiene un tope de 110,000, me parece, Por cada ¿no? representante Bien, por acá. cada representante, pero han surgido supuestas órdenes de $500,000. ¿Cómo se explica? Claro, esa es una explicación que tiene que dar la Por autoridad. ejemplo. Y aquel que está recibiéndola también va a tener que dar la explicación. Así que aquella junta comunal o aquel municipio, aquella autoridad que está recibiendo fondos va a tener que hacer la explicación. Ahora, porque ¿a así- quién si así lo nadie está establece la pidiendo ley. de las autoridades la explicación? Ahí está el detalle entonces. Sí hay solicitudes, A ver. Hugo, y hay muchas personas que están haciéndolo a nivel de cada distrito, están haciendo en base a la ley 6, están pidiendo que haya una rendición de cuentas a cada representante de corregimiento y muchos de ellos, yo te puedo decir, han hecho uso del recurso adecuadamente. Hay otros que van a tener que explicarlo muy bien, pero no podemos decir todos los fondos que van a la descentralización son fondos mal habidos o todos los fondos que van hacia los municipios son fondos mal habidos. No, ahí hay que hacer una distinción. Pero hay una distinción muy grande que yo necesito que todos los televidentes puedan escuchar con claridad. Fondos de descentralización son dos, PIOP, IBI. Los demás fondos son adicionales que no tienen que ver absolutamente nada con descentralización, así que no pueden mezclarlo. Y si hay que darle seguimiento, por supuesto, que tienen que hacer rendición de cuentas, así debe ser en todo el Junta Comunal del país. Y sea de esas dos fuentes para descentralización o no, se trata de fondos del Estado. Dinero de todos los panameños. Don Danilo Toro. La normativa actual establece cómo y cuándo se hace un accountability, una rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales. Sí, la estructura que está en este momento establece en la ley 37 que una vez los municipios o las juntas comunales hayan utilizado fondos, ellos tienen que hacer un procedimiento de rendición de cuentas, tienen que hacer una convocatoria pública 30 días antes que se dé el proceso y eso tiene la obligación de darle. Quien debe darle seguimiento a esa rendición de cuentas es la autoridad de descentralización para que el ciudadano esté conforme con lo que se está haciendo a nivel de cada distrito, con participación de las comunidades con lo que se llama Junta de Desarrollo Locales. O sea, el ciudadano puede acudir por los medios que la ley le establece y también puede acudir a la autoridad para que programe la rendición de cuentas que corresponde. Eso es lo que está establecido en nuestra legislación panameña. Mira, yo quiero darle un mensaje contundente a la Administración de Justicia. En el evento que empezamos a meter preso a la Contraloría que firmó,
a la autoridad de descentralización que soltó, al Ministerio de Economía y Finanzas que fundió para menesteres políticos, los haberes del Estado, vamos a hacer patria. Hay que meterlos al calabozo, esto es real, ¿no? La gente no quiere adjetivo ni sustantivo, la gente lo que quiere es certeza del castigo y que se administre adecuadamente los fondos públicos. Dura lex es lex, dura es la ley, pero es la ley. Si hay una sanción para el que utilizó políticamente los haberes del Estado, sanción. Eso es lo que nosotros queremos los ciudadanos serios, honestos y sobre todo que se respete al ciudadano que se está comiendo un cable, que necesita que le llegue respuesta y lo que quiere es más de 200 millones. Oye, esto me puede solucionar. Se hacen varias escuelas, se puede ayudar a la rehabilitación de las calles, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Punto final en la Administración de Justicia, no le demos vuelta, sancionemos en el evento de que sea real las noticias que han salido, porque eso se tiene que corroborar, Claro. tanto en la Fiscalía General Excelar, que yo he excitado, su intervención para acabar con esto, tanto en la Procuraduría de Administración, que ya está haciendo rendición de cuentas para calibrar, para saber si esto tiene que ir al Ministerio Público, pero esto no se puede quedar así en una mueca de que si es fondo o si no es fondo, pero es plata que se ha manifestado, que se ha enreído en la cara del panameño. Eso es lo que queremos. Pero en eso estamos de acuerdo todos los panameños, No. que se investigue y que quien tiene la responsabilidad que tenga que cumplir con esa responsabilidad. Aquí nadie está diciendo que no se haga. El detalle está en que estamos cometiendo un error regularmente. Uno, diciendo que son fondos de la descentralización cuando no es así. Dos, que estamos señalando que en un momento dado, porque se utiliza la vía de la autoridad, son fondos que vienen especiales. Y Pero no es así. participó la Autoridad Nacional. Ahora, pero la participó la Autoridad sí Nacional de tiene que dar sus Descentralización. explicaciones. Listo. La autoridad sí tiene que dar explicaciones. Participó Y la Autoridad Nacional de Descentralización. Y aquellas juntas comunales que han hecho Listo. mal uso del fondo también tienen que dar su rendición de cuentas. Pero no podemos decir que todo aquel que recibió fondos ha hecho mal uso de esos Ah, no, fondos. eso Es que nadie yo lo creo puede- que, yo nadie creo lo que ha eso dicho. nadie lo ha Nadie afirmado. lo ha dicho. Nadie Creo ha que eso afirmado nadie lo ha eso. afirmado. No, Ahora, no, nadie ha vuelvo afirmado cito lo que usted dijo, hay que meterlos al calabozo. Para meterlos al calabozo se tiene que haber configurado un delito. Claro que Probar sí, un delito. claro que ¿De sí. qué delitos estaríamos hablando Bueno, aquí? conforme, mire, yo no estoy muy de acuerdo con ese comunicado que dio el Tribunal Electoral, una confusión, pero claro, como lo dijo el Tribunal Electoral y él citó el 523, y ya me parece que es cónsono con la realidad y está en el 523, será sancionado algunos de los artículos de prisión de 1 a 3 años y suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de sus funciones públicas por igual tiempo, y te dice que utilicen ilícitamente los bienes del Estado. Entonces, ese es un tipo penal electoral que por ahí podría empezar lo que yo le he pedido al fiscal general electoral hoy domingo. Espero que le meta el pie en el acelerador para que admita eso. Eso es indistintamente de lo administrativo, porque si en la respuesta que le dan al procurador Sí. de la administración yo descubro, o él también descubre que se ha cometido un ilícito adicional al penal electoral, o sea, se fumigaron los dineros de una manera que no es política, entonces el Ministerio Corrupción, Público... peculado, ¿de qué estaríamos hablando? Es que hay otros tipos penales que no tienen que ver penal electoral que pudiera ser de acuerdo a En otros. caso sí. de que exista la En prueba y caso- elementos. claro, Claro, Machuca, es lo Por que eso lo estoy pongo diciendo. incondicional. Por Podría. eso yo Claro, estoy en planteando caso de que que se caiga una de las conforme a pruebas. las informaciones Claro. Sí. y tanto el Procurador de la Administración como el ser viviente que les habla analiza de que se ha cometido un ilícito, presunto corrupción de funcionarios, presunto ilícito de peculado, bueno, lo que pasa es que enriquecimiento justificado yo tendría que pedir al contador, rogarle con toda la fuerza de mi corazón que haga un audito a los haberes de algunos seres vivientes que han cambiado su estatus de gobierno local, etcétera, etcétera, y si ve que hay algún Claro, aumento, si hay pero algún hecho ya, que no corresponde. eso, pero Sería ya otra eso cosa. es rogarlo y Pero abrazarlo, que es tiene como que que- difícil, sí, pero pero para que tiene que enriquecimiento haber- justificado requiere la Que licencia tiene que del haber una contador. explicación de parte de la Por autoridad, supuesto. por supuesto, porque Claro. no todos los fondos, Hugo y Sí. doctor, no todos los fondos que están pasando a los municipios, a las diferentes instituciones, son fondos que van a ser mal utilizados. No, yo no te No, puedo aquí hacer en eso eso. estamos Nadie te ha claros. dicho eso aquí. Aquel Nadie que te ha está dicho eso haciendo aquí. un uso No, no, inadecuado, nadie ha por dicho supuesto, que tiene que hacerle frente a su Nadie ha dicho eso. Señores, responsabilidad. gracias por habernos acompañado en este tema que vamos a seguir abordando en el siguiente segmento porque es parte de la semana política. Le reitero las gracias. La semana política en segundos nada más, no solo este hecho, sino otros más que han acaparado la atención nacional. En breve aquí en Debate Abierto. La semana política, hagamos un balance. Hablamos de guacho en el cambio y usted decía, esto es un guacho. A mí me gusta el guacho. Esto de la descentralización, decía Si que era un está muy guacho. aguado, el guacho no pasa. Entonces la descentralización es un guacho
Mal hecho. Un mal guacho. Lo último servido era un guacho y muy Ay, aguado. padre, ¿qué le puedo decir? Vamos a comenzar hablando de ese tema en la semana política. Walkiria Chandler nos acompaña, Roberto Ruiz Díaz, gracias por estar aquí. El análisis de la semana política, comencemos con esto que acabamos de abordar en el segmento anterior. ¿Qué sabor de boca les ha dejado a ustedes el manejo de este tema por parte de las autoridades? Y si ustedes sienten que requerimos más información de la que tenemos hasta ahora, un comunicado que salió el jueves, es lo único que sabemos, que es el guacho al que se refiere don Danilo. Aguado. Y guacho aguado, dice él. ¿Qué sabor de boca le ha dejado a ustedes este escándalo? Walkiria. Bueno, ha dejado en manifiesto que se desvirtuó la figura. Aquí esto fue concebido de una manera en que los recursos pudieran llegar hasta las áreas más apartadas, precisamente para descentralizar. El Estado panameño siempre se tiene las mejores carreteras, infraestructuras, servicios. De hecho, todos los ministerios tienen sus sedes acá en la capital. ¿Y qué pasa con el otro Panamá? ¿Qué está pasando con todas esas generaciones que están quedando rezagadas y que el progreso no llega hasta esas comunidades? Y aquí lo que se ha evidenciado es que se ha permitido este manejo escandaloso donde se ha convertido en la caja menuda de algunos cuantos elegidos que pueden disfrutar de las mieles de estar en gobierno, incluso para desviar fondos para sus campañas políticas. Y esto es reprochable. El sabor de boca que de pronto no le queda es que se ha descentralizado la corrupción. ¿A usted no? Mira, esto es la continuidad de lo que fue Playa Leona y la alcaldía de Río Jesús en Veragua, donde se manejaron en las administraciones pasadas una cantidad enorme de millones de dólares, que el Contralor Humber en aquellos tiempos preparó las auditorías y las presentó al Ministerio Público, y otras se presentaron en la Corte porque eran diputados los que estaban involucrados. Y en la Corte no pasó absolutamente nada, y el Ministerio Público no sabemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no existe entes fiscalizadores, aquí no hay Ministerio Público, no hay Contralía, no hay Fiscalía Electoral, ¿qué hace el ratón? Se come todo el queso. Entonces, lo que estamos propiciando es una corrupción institucionalizada en donde el Estado es el que siempre va a sacrificar y donde los particulares, la población en general, nunca va a recibir los recursos. Nosotros tenemos al director o secretario de la Autoridad de Descentralización haciendo campaña política abiertamente con Gaby Carrizo. Él tiene un candidato en San Martín, en el distrito de Santiago, que es su hermano. Y allá tú lo ves haciendo campaña. Entonces tú te pones a ver dónde está la fiscalización, hacia dónde están dirigiendo la descentralización. A mí me lo cuentan en Santiago, el corregimiento en la Junta Comunal de Canto del Llano, en la Junta Comunal de La Colorada, en la Junta Comunal de Edwin Fábrega, es donde están metiendo la mayor cantidad de recursos y desde ahí están canalizando para actividades netamente políticas. Al sector popular no le está llegando esa solución. Ahora, si no pasó nada vía Ministerio Público con el escándalo del año 2014, las elecciones de 2014, no pasó nada vía Contraloría, ¿pasará algo ahora? Mira, aquí lo que va a quedar es esperar un cambio de gobierno, porque no van a hacer absolutamente nada. Pero si viene otro gobierno dirán es persecución. No, bueno, tendrá que ser persecución, pero alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. O sea, no podemos seguir con esta práctica de que si robo uno, puede robar el otro y podrá robar el que sigue, porque no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, Walkiria, ¿usted espera que suceda algo? Debe suceder. No me siento muy optimista, igual que el licenciado, porque ¿cómo van a investigar si ellos mismos son los que están participando de la fiesta? Ellos están poniendo la música, trayendo las bebidas, ellos no van a decir paren esto. Aquí hay que hacer un llamado bastante sensato a todos y todas, porque debemos elegir bien. Debemos saber en manos de quiénes colocamos la administración de la cosa pública para evitar que sigamos repitiendo las mismas historias quinquenio tras quinquenio. Don Danilo. ¿Quién debiera estar pendiente de esto? ¿El Tribunal Electoral? es que el Tribunal Electoral es quien va a juzgar, es la Fiscalía Electoral. Pero la Fiscalía dice que está satisfecha con lo que ha hecho hasta ahora. Sí, pero entonces el Tribunal Electoral no puede hacer absolutamente nada. Lo que más puede hacer es de repente recoger evidencia y decirle, oye, Fiscalía Electoral, mira, ve que están usando los recursos del Estado. Levanta la investigación y remítenos a nosotros nuestra vista fiscal. Pero querer decir que el Tribunal Electoral no está haciendo, porque no es su competencia. Para eso se creó la Fiscalía Electoral. Y muchas veces la gente tiende a ir al Ministerio Público porque sabe que hay una Fiscalía Electoral inoperante, inexistente, en donde el fiscal electoral realmente
duerme un sueño que no le perturba nada. Entonces no despierta. Entonces, cuando tú te vas a buscar a la Contraloría, tampoco. Entonces, mira dónde estamos recurriendo, donde el procurador de la administración, que su principal función no es esa. Él es el principal asesor del Estado y de todas las entidades. O sea, descentralización debería consultarle primero al procurador. Oye, yo puedo hacer esto, ¿cuál es su opinión legal? No. Lo que él le toca ahora es hacer una investigación para después remitirla a las instancias que realmente pueden sancionar. Mire, con esta revisión que usted ha hecho de los organismos de control, se me vino a memoria aquello que decían en el programa de Chespirito. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos, Walquiria? En efecto, se tiene que voltear la mirada a la Fiscalía Electoral. La Fiscalía Electoral, durante todo este proceso, no está ejerciendo su papel. Aquí hay múltiples denuncias de varias irregularidades. Yo puedo hablar desde la libre postulación y aquí no vemos que se accione. Aquí no vemos que realmente se inicie un proceso. Aquí no vemos a nadie haciendo esa labor de acusar desde la entidad. ¿Cuántos procesos de irregularidades han sido abiertos de oficios mediante una fiscalía electoral? En todo este tema de descentralización ha estallado por una labor que han hecho medios de comunicación y han tenido que presionar y aún así la Fiscalía Electoral parece no enterarse de lo que está pasando y con fondos que son de todos los panameños. Yo siento que esto se ha hinchado en la opinión pública o el malestar que uno percibe en la opinión pública es porque hay algo de acumulación con el tema gobiernos locales. Es decir, ha venido aquello de los viáticos, gastos de representación, que si el doble salario, que si ellos merecen más. No sé, siento que hay como una acumulación y me parece que es peligroso que eso esté sucediendo con nuestra autoridad local. ¿Ustedes coinciden con esa línea de pensamiento o no? Es que la ley se desvirtuó. O sea, el cometido que tenía la ley era de funcionar. Mira, yo he estado de embajador en 3 países en donde funcionan las autonomías de los gobiernos locales. En Paraguay, por ejemplo, en Asunción, usted tiene que la empresa de agua es municipal, la empresa de la basura, las calles las arregla el municipio. Pero acá no, acá el concepto ha sido como que los fondos que le tocan a cada junta comunal es para temas de paternalismo, para ayudar a con una ayuda social, y se pierde el efecto de esa autonomía que ellos deben tener para no depender del gobierno central de problemas de basura, problemas de huecos en la calle, problemas de agua potable, y ellos tienen que buscar la forma de solucionar. Pero ¿qué pasa? Han agarrado esto como caja menuda para simplemente utilizarlo para fines netamente políticos y de planillas. Creo que una de las últimas reformas a la ley de descentralización para el tiempo de pandemia, se le aumentó el porcentaje que podían utilizar para planillas. Para funcionamiento, Pero sí. si lo que necesita la gente es solución a los problemas de las comunidades, no más burocracia en las entidades. Otro de los temas de esta semana, para pasar a otro asunto y dejar esto en las páginas del análisis, porque lo vamos a seguir analizando, es el caso New Business. Creo que es el otro hecho político. Y no quiero decir que se trate de un juicio político. O sea, que un político sea enjuiciado no hace el caso político. O porque se lleve al debate político tampoco lo convierte en un caso político. Quiero es que ustedes hagan el balance de lo que han podido observar del desarrollo de las audiencias del caso New Business. Bueno, mira, hasta ahora lo que hemos visto es la evacuación de pruebas, de parte testimonial, las presentadas por la Fiscalía y ahora las que está presentando la defensa, ¿no? Y hay un cuestionamiento que es válido de parte de la defensa, que es la no presentación de testigos protegidos o testigos que son clave, testigos que denunciaron y dijeron con pelos y señales esto fue así, 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 porque se necesita tener ese contrainterrogatorio que debe tener la defensa para saber, ok, ahora porque tú dijiste que yo soy ladrón, ya yo tengo que ser condenado. No, yo te tengo que preguntar y decir, demuéstrame por qué yo soy ladrón, o dónde tú tienes las pruebas, o cómo me señalas. ¿Por qué? Porque si no vamos creando la sensación en la opinión pública de que no es un juicio imparcial. Entonces es un tema que tiene que tener cuidado la Fiscalía al jugar con eso. Entonces el testigo debe dejar de ser protegido. Claro, porque es que tú tienes que ponerlo, porque no puedes mantener a un testigo señalándote a ti, Danilo Toro, que Danilo Toro hizo esto, y tú no sabes quién es la persona y qué elementos de convicción presentó esa persona para poder señalar a Danilo Toro. Entonces tú tienes que darle esa participación. Entonces tú ves que la Fiscalía incluso dice, no, si le mandamos unas notas reiterando lo que tiene que venir, pero así como muy... Entonces, digo, si tú tienes un caso fuerte, tú no tienes que esconder a nadie. Ahora, en la etapa, lo que decía también Fiscalía es que la defensa tuvo oportunidad en la etapa procesal anterior
de hacer todos los cuestionamientos que quería y no lo aprovechó, no lo hizo, porque no quiso. Pero era porque tenían el testigo protegido, o sea, no lo tenía. Mira, No podía, ok. Quien ha estado metido dentro de esos expedientes Sí. conoce cómo maneja. Yo he estado metido en el Ah. expediente, por lo menos el caso de Brecht, que a mí me costaba 1 mes, 2 meses ver un documento que se había evacuado hacía rato. ¿Por qué? Porque decretaban la reserva. Y mientras ese tiempo pasaba, tú no sabías qué es lo que estaba sucediendo. Cuando aparecía el documento, yo tenía que ir entonces en amparo. Y ahí yo logré, con el caso de Brecht, una detención ilegal que la Corte le dijo, te excediste en el término de investigación. Una aprehensión de una propiedad, esa persona no tiene nada que ver con el expediente para que le estés aprendiendo la propiedad. Entonces te vas encontrando con esas situaciones que el Ministerio Público a veces también tiene que tener lealtad procesal con las otras partes. Yo no voy a justificar la defensa que tiene Martinelli con los métodos estos de retrasar el proceso. Fue lamentable poner a ese abogado el primer día de la audiencia a señalar un tema muy personal y particular sobre la juez, cuando el Código de Ética te obliga a ti que tú no aceptes poderes cuando tienes conflictos de intereses. Ahora, muchos levantaron la voz, pero principalmente las mujeres levantaron la voz por la forma en que se dio este manejo. ¿Pero qué le ha dejado esta semana? ¿Qué sabor de boca le ha dado a usted esta semana las audiencias New Business? Como ciudadana en el tema de New Business, lo que más despertó mi interés es cómo se movió en la banca nacional 43.9 millones de dólares en 2 semanas, sin activar alertas, sin que no fuesen movimientos sospechosos, sin que a la fecha, según los descargos que he escuchado, gracias a los medios de comunicación, ningún banco ha llamado a nadie. Y esto simplemente deja en evidencia la opacidad del sistema financiero y también cómo se garantizan ciertas desigualdades de los panameños. Esto pienso que es un tema importante y que deberíamos profundizar el debate. Más allá del caso, si es o no un juicio político Sí. o de un político, que es lo que ya sabemos y hemos visto en todos los titulares, nos hemos saturado un poco del tema. El debate de qué está pasando en la banca panameña, pienso que es algo que también tenemos que traer y tiene que ser discutido. Por la propia salud de la banca. Don Danilo. Sí, el mover esa cantidad de dinero sin que haya dejado una sola alerta de la UAF, de nada, te indica que había algún tipo de sortilegio o de coincidencia muy extraña. Bueno, al abrir alguna de las cuentas sí hubo, pero bueno, fue después del escándalo. Sí, Tenemos fue que poner, después, vamos a ponerle en orden. Vamos a ponerle en alertas orden. que Después de las alertas se dieron después que se dio el escándalo y se elevó a la UAF. Eso hay que Exacto. decirlo. Ese fue el Fue a orden. posteriori. Y debe ser Y todo lo la contrario. UAF existe para Sí. que sea... Para que actúe justamente- primero, para que exactamente. actúe exactamente. por delante. Las alertas deben venir de allá. Exacto. la vida pero la de UAF inicio. de aquel momento no estaba haciendo el trabajo. Incluso ahora la tenemos condenada a la que era la directora de la UAF, Es cierto. que era la que tenía que supuestamente Que hacer también alerta, fue y la noticia. Sí. a ella fue condenada Sí. precisamente por mal uso de los recursos del Estado. Entonces es una situación que también la gente critica. ¿Por qué nunca pasa nada con los bancos y con las firmas de abogados? Porque muchas veces son las firmas de abogados que mueven todas las actuaciones. Ellos son los que se encargan de hacer la estructura completa del blanqueo, porque ahí estamos hablando de blanqueo. Y resulta que ningún abogado o ninguna firma es mencionada o son imputados. Y los Sí, bancos... porque vimos a los directivos fachadas ahí, pero al final no se pone en el banquillo a quienes crearon las directivas fachadas. Y los bancos tampoco, porque tú no puedes pasar agachado aquí. O sea, Ahora- si utilizaste el sistema para que el dinero entrara y pasara por ahí, digo, es lo mismo por lo cual condenaron a los hijos de Martinelli en Estados Unidos, por Totalmente. utilizar el sistema Ahora, bancario. le pregunto a ustedes, ¿qué hasta este momento, porque el juicio apenas está en sus inicios todavía, qué consecuencias políticas le ven a lo que ya ha ocurrido en este juicio? Mira, aquí lo que hay que ver son los tiempos procesales, que es la famosa discusión que siempre se da. Sí. Los tiempos dan para que Martinelli corra o no, porque al final todo el juicio, hay 19 imputados y los focos alumbran a uno en exclusivo. ¿Dan o no dan? Es la discusión. Yo siempre he dicho, aquí hay una norma que está establecida en el Código Procesal Penal o en el Código Judicial que no establece términos fatales. A la juez le da hasta 30 días, que ella puede decidir al día siguiente, Sí. hasta 30 días o una foja más por creo que cada 100 Sí. fojas. O sea, que ella puede tomarse 2 años si Un quiere. día más por cada 100 fotos. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ella puede resolver. ¿Qué va a hacer la defensa? Inmediatamente va a apelar la decisión. Y viceversa. Pero no va a haber una apelación. Claro. Van a haber varias apelaciones. sí. Y el Ministerio Público, a los que absuelvan, también va a apelar.
Ahí entonces entramos a ver cuánto tiempo se toma el Tribunal Superior. Yo he tenido casos que el Tribunal Superior se ha tomado 9 meses en resolverme una aclaración de sentencia. Aquí la bola pica y se extiende, no dan los tiempos. Es que todo va a depender del factor que es el que siempre Martínez le dice, hay un factor político. A mí lo que me van a hacer es que me van a condenar, voy a apelar, me van a ratificar la condena inmediatamente, voy a ir a casación y ni siquiera me la van a admitir y se acabó el cosa en 3 meses. ¿Tiene algo de razón él? Puede tener razón en el sentido de que para quienes practicamos el derecho, esos no son los términos. Valquiria. Aterricemos todo el debate legal en el día a día del panameño, que tiene que coger el bus, que se moja en la lluvia, que tiene que ver cómo termina con la quincena su supermercado. ¿Es este debate que se está dando en el caso de New Business importante para ese panameño? ¿Esto va a influir en la decisión de si va a elegir o no a una persona que haya estado implicada en este o en otros casos, o en el de descentralización, en cualquier otro ¿Qué escándalo? cree usted? ¿Va a influir o no? Pareciese que no. Yo estoy en mi proceso de recolección de firmas y me encuentro todo el día, todos los días en las calles. Y yo escucho mucho lo que dicen los panameños. Y al panameño no le es relevante. Le da igual. No le cambia su vida que se condene o no a quienes resulten responsables en este caso, o incluso en las irregularidades de los malos manejos con la descentralización. Es decir, Ricardo Martinelli es un factor político en la mente del panameño medio común. Es una figura vigente al punto que más allá si se coloca o no en las encuestas, el panameño del día a día lo tiene como una figura potable. Y es aquí donde tenemos que ver qué se hace, cuál es el debate y qué hay que cambiar dentro del sistema si consideramos que es o no una figura que debería ser electa. Me acabo de acordar del multiverso de Marvel. O sea, en el multiverso para el panameño, esto que está pasando en el universo político o el universo legal no tiene ninguna relación. Es lo que Fíjese. siempre se ha dicho. O sea, Así el es. panameño tú le hablas del PIB, del Producto Interno Bruto, de las listas grises, eso a ellos no les interesa. Mira, a mí me decía un mecánico, mira, Martínez le dice que va a hacer el tren a Chiriquí y lo va a hacer. Nos va a costar como 6 veces, pero lo va a hacer. Entonces, él mismo lo acepta, que es algo y que, bueno, va a costar más, pero el tipo lo va a hacer. Entonces, independientemente de la situación jurídica, la decisión va a mover el panorama político. Porque Imagínese. un candidato, Martinelli, no corriendo, es lo que yo siempre he dicho, va a formar un desmembramiento entre todos los partidos por decir yo soy el nuevo líder que está aquí. Oiga, para cerrar, ¿cómo andan sus firmas? Que se nos acabó el tiempo. Bueno, ¿Cómo gracias. le va a usted? Afortunadamente, gracias a Dios y a la ciudadanía, estamos bien en estos momentos. Seguimos entre las primeras posiciones. Sigo haciendo el llamado para que los ciudadanos firmen, no los comprometen, no los inscriben, no los desinscriben. Y algo importante, que no cerremos la semana sin mencionar que salió la lista de las firmas anuladas. No solo para presidentes, sino también en cargos de diputados, representantes y ¿Cuántas diputados, le representantes. eliminaron a usted? Solo 9 firmas, de las que menos firmas eliminadas tuve en el circuito. Invito a los ciudadanos a que investiguen algunos de sus precandidatos o precandidatas qué manejo irregular estaban dando con la búsqueda de firmas, porque hay cantidades de más de 100 en muchos precandidatos y precandidatas. Hay una práctica inmoral que Sí. se está dando, que es con el tema de candidaturas que están pidiéndole a los demás que renuncien. También. Precisamente, como no puedo ganar más, entonces lo que hago es buscar a la persona y dice, Valquiria, oye, renúnciale. Porque ya como no te puedo alcanzar, lo que hago es que te bajo, pues. Y ahí para le que- bajas y saca ventaja. Gracias a los dos por acompañarnos en el análisis político. Vamos a la pausa. En segundos regresamos porque tenemos que hablar de otra realidad dura. Caja de Seguro Social. En segundos nada más aquí en Debate Abierto. Cerramos hoy hablando de un tema permanente, Caja de Seguro Social, tema de primera plana y prioridad. Aunque haciendo algo de memoria, don Danilo, ayúdeme por favor, esta es una ayuda a memoria. Me parece que no lo he visto en la lista de prioridades de los que aspiran a llegar a la presidencia de la República, por lo menos hasta ahora. Para la gran mayoría de los políticos que aspiran a cargos públicos, este es un tema ausente. Ellos quieren ser políticos, pero no en un país llamado Panamá. ¿Qué precio vamos a pagar si seguimos caminando por ese derrotero? Jorge Nicoló nos acompaña, él es consultor, está en Houston en este momento. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buen día. Buenos días, Hugo y Danilo, gracias por la invitación. Buen día. Oiga, que esto no esté en la agenda de prioridades de los políticos, ¿cómo usted lo interpreta? Bueno, para empezar, diría que me parece un tanto irresponsable
porque este es un tema que el que entre a la presidencia se va a encontrar con una explosión enorme. Y es una situación que ellos tienen que estudiar y tratar de ver cuáles pues, son las posibles soluciones. Hay mucho de ignorancia, para ponerlo suavemente, en cuanto a este tema. Tienen temor de si dicen vamos a estudiarlo a fondo y nos sentamos y lo discutimos para llegar a una conclusión. No he visto que se esté hablando de ese tema. Pero por otro lado, hay que reconocer de que vamos a tener que pagar esos déficits con fondos del gobierno, por lo menos el próximo año y los 2 años siguientes. Fíjese que hace unos minutos, don Jorge, disculpe que lo interrumpa allí, pero hace unos minutos conversábamos con el señor Felipe Chapman de las tantas promesas que hay sobre el tapete de mega obras, etcétera, sin tomar en cuenta, por ejemplo, que fondos del Estado tienen que destinarse a la caja de seguro social. Ahí no hay salida. Ese es el camino, ¿cierto? Por lo menos los primeros años. Así es, así es. El señor Chapman está claro. Eso implica que muchas de las mega obras prometidas tal vez entren para después, o sea, no pueden estar en las tareas de los primeros días de gobierno. Me dice la lógica, yo no sé qué dice usted. A ver, mire, el tamaño del problema es tan grande que realmente si no hacemos los cambios que tenemos que hacer, se va a comer los presupuestos futuros que dedicamos para infraestructura, para educación, para salud y otros, inclusive para subsidios. Me parece que este es un tema tan serio que debe ser el problema número 1 en este momento en el país, igual que el empleo, que es fundamental, pero este problema hay que arreglarlo. Y no se arregla diciendo, óyeme, voy a agarrar del otro para meterlo acá, porque lo que estás haciendo es que le estás tirando el problema a tus hijos y a tus nietos en una magnitud inclusive superior. Don Danilo Toro. Don Jorge, desde hace unas 2 décadas en Panamá se dan en promedio, cerca de 70.000 nacimientos por año. ¿Ok? Eso significaría que por relación podríamos esperar que entre unas 35 o 35.000, si asumimos que al menos la mitad de estos nacimientos ocurrirían en el sistema de seguridad social, correspondería a madres que lo hacen con el seguro social. ¿Esto qué implicaría para esas 30.000 o 35.000 mujeres que van a estar dando a luz este año? Porque eso es lo que ha estado ocurriendo en los últimos 20 años. ¿Qué implicaciones tendría para esas mujeres de ahora en lo sucesivo? Mire, es muy triste. Las cifras lo indican claramente. Lo ha comprobado la Junta Técnica Actuarial y lo ha comprobado el informe de la OIT. Esas pobres señoras, desde el punto de vista de pensiones, pues hablamos de los otros programas, desde el punto de vista de pensiones, esas pobres mujeres y sus hijos no van a tener pensiones, tan sencillamente como eso. Y es un problema político también inmenso no atenderlo desde hoy. Piensan al revés, si lo toco, entonces me busco yo un problema. No, le está buscando un problema realmente a la población panameña, que es de 4 millones de habitantes. Ahora, veamos los programas. Estas señoras que dan a luz a sus hijos hoy, pues están dependiendo mucho, si trabajan y cotizan, desde el punto de vista de la Caja de Seguro Social para que los atiendan. Bueno, no hay recursos, porque los programas ya por ejemplo, de maternidad y salud, enfermedad, maternidad y salud, están en déficit. Pero no es que sea déficit de un año, es que los déficits van en aumento y la razón es muy simple. Los ingresos no van a crecer a la misma velocidad que los gastos. Los gastos hay que controlarlos, hay que controlar eso, hacer las proyecciones. Realmente yo diría que es un verdadero desastre lo que está ocurriendo porque se sabe de antemano de que hay que tomar medidas urgentes a nivel de la Caja de Seguro Social desde el punto de vista de control de gastos. Amén de que hay que reestructurarla toda. Es un problema demasiado grande para uno decir, bueno, voy a reestructurar todo en todo momento ya. No, esto hay que hacerlo en partes. Agarrar pensiones y separarlas. Agarrar el problema de salud y a ver si llegamos a un acuerdo para un sistema unificado, que es un tema que se está tratando en la concertación, no es ahora.
desde la concertación. Y lo más que se avanzó fue cooperación. Entonces, es un tema de largo plazo y de muy alto costo. Y entonces pienso que también hay que atender el problema administrativo, que esto que estamos viendo, que los medicamentos, el dexcoprofeno y el fentanilo que ocurrió, es la falta absoluta de sistemas. Esto no es un problema de la NASA, esto no es un problema de rocket science, este es un problema de implementación correcta que lo han hecho otros países, inclusive países de Sudamérica, que tienen sistemas de control de inventario muy buenos. En Sudamérica yo he sabido de varios, inclusive en aquellos casos donde utilizan a las farmacias privadas para que den los medicamentos en supuesto que el sistema de salud no los tenga en el momento, pues están pegados a un sistema que saben en todo momento qué se consume, cómo lo consumen, qué médicos lo prescribe, todas estas cosas. Entonces, uno puede administrar esto, pero ahora mismo la Caja de Seguro Social no tiene este sistema. Entiendo que desarrollaron un sistema propio. Señores, el tamaño de la Caja de Seguro Social es tan grande que empezar nosotros a desarrollar internamente algo loable para ver si se soluciona. Pero la praxis es que una empresa de este tamaño, una institución de este tamaño, tiene que buscar las mejores aplicaciones a nivel del mundo. Y las hay, no es que no las haya, las hay de sobra. Oiga, y la ventaja cuando usted nos los dibuja así es que simplemente no tenemos que inventar la rueda, ya la rueda se inventó. Ahora, la figura que a mí se me viene cuando se pierde fentanilo, se pierde el enantium y en los volúmenes que se está perdiendo, a mí se me transmite la impresión de que en la Caja de Seguro Social las cosas andan manga por hombro. Yo no sé usted. Hugo, estás en lo correcto. No hay razón para que uno no tenga un sistema adecuado de control de inventario, porque allá hay miles de millones, o sea, de todo. Entonces, eso anda manga por hombro. Creo que han hecho avances en infraestructura últimamente, como el hospital cardiovascular, que he escuchado cosas muy buenas de allí, pero si el sistema de suministro no se arregla, pues habrá operaciones en el futuro que van a tener que suspenderlas porque no lo hay. Por ejemplo, ¿qué habría que suspender en un futuro inmediato? A ver, primero, si seguimos haciendo las cosas iguales como las hemos hecho antes, no vamos a resolver nada. Aquí hay que meter, por ejemplo, si queremos resolver el problema de inventario, hay que meter un equipo de trabajo con autoridad, con ayuda. Mire, este es un problema tan grande que requiere ayuda internacional. Aquí pensamos que podemos hacerlo todos nosotros a los panameñitos vida mía. Esto requiere ayuda internacional. Las mejores compañías para analizar qué se necesita realmente para resolver esto y el proceso de corrección, el proceso de implementación de los nuevos sistemas. Esto es lo que hace cualquier compañía multinacional. O sea, esto es como si fuera una compañía multinacional por su tamaño. Entonces, yo pienso de que hace falta primero voluntad real para arreglar las cosas. Ahora, este problema no va a costar 10 millones, ni va a costar 20 millones, va a costar más, porque tienen más de 10 años de estar invirtiendo en los sistemas y llevan, entiendo, más de 100 millones gastados y por gusto. No se avanza. Igual no se ha avanzado en este gobierno absolutamente nada en cuanto a los sistemas. Entonces sí, pueden decir, ya hemos avanzado aquí, allá. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Lo que importa son los resultados, no el esfuerzo que hayas hecho. Hace un rato hablamos sobre el tema de la maternidad, lo puso sobre el tapete don Danilo Toro, y ya para el próximo año el programa de enfermedad y maternidad va a arrastrar también déficit, es decir, no solo es el IBM, sino que este programa va a entrar también en una fase de peligro. ¿Cómo lo observa usted? Grande. A ver, Hugo, esto se venía a venir en el 2020-2021 hicimos un estudio que iba desde el 2016 hasta el 2019, 3 años. Y ahí se veía clarito que los excedentes de todos los programas iban hacia abajo. Entonces, no sé por qué la gente en la administración dice, estoy ahora mismo en déficit el año pasado. Bueno, eso lo debiste haber visto hace 3 años, por lo menos. Entonces, la parte administrativa anda muy mal y creo que este es un problema de fondo, ¿no? Esto va a seguir, señores, esto es muy grave, esto va a seguir. Hay que hacer las proyecciones correctas de los pasos
que tenemos que hacer para darle sostenibilidad. Un ejemplo, si las cuotas no alcanzan para cubrir los gastos, entre comillas, gastos verdaderos, gastos efectivos, sin el sobrecosto de tener planillas que nada tienen que ver con el servicio que se presta. Entonces, esto hay que hacerlo. O sea, hay que mirar esto como una institución de que tiene que servir su propósito. El propósito de esta institución es darle el mejor servicio de salud a los pacientes. Eso no se está dando. Ahora, hay sobrecostos que están ahí que hay que quitarlos. Hay que quitarlos. ¿Como para cuáles, que por haya ejemplo? recursos para seguir adelante. ¿Como cuáles, por A ejemplo? ver, bueno, uno de ellos obviamente es la parte de la relación que hay entre personal administrativo y personal de salud. El otro es que uno solo puede pagar lo que puede pagar. Tenemos que revisar los incrementos automáticos a futuro. Y sé que eso no le gusta a nadie, pero hay que enfrentar la realidad. Y tercero, después de analizar todas estas cosas, decir, óyeme, con estas cuotas que estamos agarrando, haciendo eficiente a la caja, todavía estamos en déficit, entonces hay que aumentar las cuotas. A nadie le gusta eso. O decir, vamos a crear un impuesto para entonces subsidiar definitivamente este déficit, que no es lo mejor. Eso significa, las cosas tienen que ser sostenibles. eso significa, don Jorge, que si no se recurriese a las reservas en este programa, en caso de que no se tomara dinero de allí, aquellas miles de mujeres que tendrían que acogerse a los beneficios de ese programa tendrían que esperar a ver cuándo le saldría, por ejemplo, el pago que le corresponde por la licencia de maternidad. Bueno, algo que sería, que yo diría que es lógico, es que si el pago correspondiente a maternidad no hay fondos en la caja en un momento específico, van a posponer los pagos, igual que hace el gobierno. El gobierno aguanta los pagos porque muchas veces no tiene. Perdón, porque el parto no se puede posponer. No, el parto hay que darlo. El parto hay que darlo. Me refiero a la parte de las mujeres que están trabajando y que tienen que parar 8 semanas antes y 4 semanas después, creo, 6 semanas después. Que ellos reciben un pago. Pero sí, el parto hay que atenderlo, de todas maneras. Pero puede ocurrir que la atención no sea la misma. Se va a deteriorar porque sin recursos no se puede atender un sistema de salud. Fíjese que usted cuando conjuga los verbos habla en presente. Nosotros comenzamos la entrevista, la conversa con usted, hablando de lo que se va a hacer a futuro, ya pensando en la próxima administración, porque evidentemente esta ya tiene una estrategia de no hacer nada. Eso de crear el ambiente, qué sé yo, el diálogo. Irresponsable. ¿Cómo? Es irresponsable esa estrategia. Sí, bueno, pero en fin, es la estrategia, es lo que ha decidido, es el camino que ha decidido esta administración. Un diálogo que, bueno, sigue ahí dormido, no avanza, ni siquiera respira, no le ha puesto respirador artificial, nada. Pero usted sigue conjugando el verbo en presente y nosotros seguimos insistiendo en el tema. Ya usted lo calificó como irresponsable, pero los alcances de esa irresponsabilidad es lo que a mí me preocupa. Usted nos dio un breve pantallazo, pero a mí me parece que es todavía mucho más profundo. Don Jorge. Sí, mire, Hugo, usted tiene razón. La situación es actual. La situación no es hacia el futuro. Ahora hay reservas, hay algunas reservas. Las reservas han ido disminuyendo. Van a seguir disminuyendo. ¿Cuánto nos aguanta la reserva? Hay que hacer la proyección si nos aguanta 2 años más o 3 años más. Pero vamos a estar en las mismas en los próximos años con relación a lo que está pasando con las pensiones. Hay que meterle más dinero o bajar los gastos. O sea, esta es una fórmula que no tiene muchas aristas. Es o ajustas, baja los gastos para dar los gastos correctos, que ahora mismo está todo abultado, o definitivamente vamos a tener que recurrir a impuestos, vamos a tener que recurrir a otros medios. Ahora, en un momento de la historia hubo un primer ministro británico que lo único que pudo prometer a sus ciudadanos fue sangre, sudor y lágrimas. No podía prometer más nada. Correcto. ¿Ha llegado el momento en que los políticos panameños sean así de francos con los ciudadanos en este tema? Bueno, yo le quiero decir que uno espera que su presidente sea un estadista
y que el presidente le diga al país la verdad. Y esto es clave, porque tienen temor, miedo. Yo creo que a la población hay que decirle la verdad, decirle, señores, miren, lo que está pasando aquí es un problema tan y tan grande que no hay recursos para pagar el sistema de pensiones. Y si no hacemos algo con los sistemas de enfermedad y maternidad, en el futuro cercano no va a ocurrir lo mismo. Entonces hay que ajustar esto si lo queremos corregir y queremos seguir dando el servicio. Esta es la institución más grande que da servicio al país. No se le puede dejar así ante la irresponsabilidad de los gobiernos. Entonces eso hay que atenderlo. Podría ocurrir, don Jorge, como lo que ocurrió y ocurre en Grecia, que el sistema de pensiones sencillamente colapsó, se vino abajo con todas las consecuencias económicas que eso tuvo para el país. ¿Podría ocurrirle eso a Panamá? Mira, Danilo, usted tiene razón. O sea, Grecia es uno de los mejores espejos. Grecia por años ignoró las recomendaciones de la Comunidad Europea y seguían dando pensiones y no hacían ajustes y todo tipo de cosas. Bueno, se encontraron un colapso económico que no solamente afectó las pensiones, afectó el futuro totalmente del país. Yo he tenido relación con Grecia desde el punto de vista de trabajo y otras cosas, y grandes amigos que he tenido, de los cuales uno muy querido acaba básicamente de partir, y sé de las consecuencias de eso. Gente que en un momento, profesionales que estuvieron trabajando, quedaron sin empleo. Gente que tenía sus negocios, quebraron. Gente que tenía sus pensiones, se las redujeron un 40% de la noche a la mañana. Sí. Entonces, fue un caos absoluto. ¿Y qué tenían ellos? Un gobierno de izquierda duro. Y ese gobierno de izquierda tuvo que ceder ante una realidad irrevocable. La realidad es que los países solamente pueden dar lo que pueden pagar. Ni más ni menos. Ajustarse. Ni más ni menos. Así que esa es la realidad. Y Danilo, tu pregunta es cierto. Panamá le puede ocurrir lo mismo. Oiga, voy a hacer como en el juicio, en las audiencias del juicio, el caso New Business. Responda sí o no. Este es un asunto de ricos y pobres. ¿De eso se trata este problema? Absolutamente no. O sea, eso lo quiere explotar la gente. No, es mucho más profundo. Desde el punto de vista judicial. Claro que sí. Gracias, don Jorge, por dedicar este espacio a un tema que es tan crucial, que es tan importante para el país como Caja de Seguro Social. Así concluimos. Gracias, don Danilo. Gracias a ustedes por la sintonía. Esta tarde a las 3, gracias. Pendientes en Eco TV, el programa completo, así también en disposición en nuestras plataformas. Se acaba el fin de semana. Vamos a seguir regalándonos un buen domingo, ¿le parece? Bendiciones.